Hola, buenas noches. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí todo bien, queriendo ya participar de la videoconferencia. Me parece muy bien. Sí. Ya he traído los libros, lo que les había manifestado. Estoy dejando justamente ahora. Son 3 ¿Perdón? manuales. Les había manifestado la anterior semana que iba a dejar 3 libros. Son 3 manuales especializados de Sí, protocolos. ¿Me escuchan? Ya. sí, la escucho, licenciada. Ya, son 3 manuales que se han realizado en la ciudad del Alto con Gregoria Paza. Se hizo una consultoría con Carlos Velázquez. Entonces, la finalidad de estos 3 manuales ha sido el poder tener un instrumento donde los psicólogos puedan conocer cuáles son los instrumentos que se utilizan en peritajes psicológicos forenses de maltrato infantil, de violencia sexual y por otra parte de violencia intrafamiliar. Entonces estoy dejando los 3 documentos para que puedan escanearlos y seguramente los van a subir hasta el viernes, yo creo, los van a poder tener. ¿Ya? Entonces, son instrumentos, es decir, son manuales donde ya están identificadas las pruebas que se utilizan y son en el ámbito forense. Entonces eso les va a servir cuando ustedes tengan que realizar alguna evaluación o lo van a tener de bibliografía de referencia, ¿no? Seguramente cuando les llegue ustedes van a poder ver los protocolos, las entrevistas, por ejemplo, cuando evalúas a niños o a mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces espero que estos manuales les sirva para ustedes, para todas las tareas que van a realizar en el ámbito forense. Y el otro manual especializado es en violencia intrafamiliar, ¿no? Que igual están los protocolos tanto de entrevistas para hombres como para mujeres en situación de violencia. Y la forma, ¿no? Es decir, ¿qué instrumentos se utilizan? ¿Cuáles son los más recurrentes que se utilizan en la evaluación forense? Que los utilizan tanto SLIMS o incluso IDIF, ¿no? Las psicólogas del Instituto de Investigación Forense. Entonces espero que estos instrumentos les sea muy productivo, ¿no? Para ustedes en su vida ya profesional de la maestría de psicología forense y jurídica. Y bueno, lo que sí voy a avanzar ahora es un tema que está actualmente, ¿no? Se está suscitando muchos casos en relación a violencia. Y les había manifestado que es bien importante conocer la temática. Cuando tú tienes que evaluar, tienes que conocer la temática, tienes que conocer en sí la problemática. Claro. Ahora sí. Sí voy a pedir que desconecten sus audífonos si es que todavía no van a hacer alguna pregunta, porque les cuento que se escucha todo lo que hacen. Y a veces eso genera un poco de interferencia. Entonces eso, porfa, que puedan desconectar su audio si es que no van a hacer ningún tipo de preguntas, porque existen interferencias. Ya, entonces el tema que vamos a avanzar y que también durante estos
días, semanas, vamos a dar hincapié es justamente a esto de lo que es las evaluaciones y la aplicación. En este caso es la psicología familiar, perdón, es la psicología forense aplicada al ámbito familiar. Y en este caso vamos a tomar la violencia de género, ¿no? O la violencia intrafamiliar o la violencia en pareja. Cuando hablamos de género, no solamente es víctima la mujer, sino también el hombre. Entonces, cuando tú realizas una evaluación, ya sea en SLIM o DNA, vas a tener a ambos, ¿no? A la mujer y al hombre que vive situación de violencia. Si bien el 90% de los son hombres los que ejercen violencia y el 20% en hombres víctimas por parte de sus mujeres. Entonces, hay una controversia, ¿no? En el sentido de que puede haber personas que pueden utilizar de una manera errónea la ley, haciendo conocer que son víctimas. Y no solamente lo digo yo, sino porque también hay prestadores de servicio que identifican este tipo de situaciones, que tienen una mala intención, ya sean mujeres o hombres, para dañar a la otra persona y, bueno, generar algún tipo de daño, ¿no? De mentira en relación a situación de violencia. Por eso es bien importante conocer la temática y conocer los efectos que se genera a través de esta problemática en hombres y mujeres que viven situación de violencia. Una mujer puede también mentir, puede también manipular, así como también un hombre, ¿no? Puede mentir y puede manipular en el sentido de que puede manifestar de que es víctima de violencia. Entonces, vamos a ver durante esta hora y media todo lo que es la violencia de género, cuáles son los efectos que se generan, el daño que podría producir, qué tan importante, cuál es nuestro rol, por ejemplo, con la ley 348, que ahora nos abre un campo en el ámbito de la psicología, especialmente forense, porque ya se visibiliza como violencia psicológica y el informe psicológico juega un papel importante en los procesos. Entonces, aquí la persona que trabaja en SLIMS o en una institución que trabaja en la temática de violencia y si elabora informes, realmente tiene que saber muy bien la temática y determinar si existe un daño o un efecto en relación a violencia. No todas las víctimas reaccionan o de la misma manera. Para algunas personas la violencia puede estar tan naturalizada que no ven violencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy bien claro cómo se genera la violencia, por qué se genera, cuáles son los mecanismos. La violencia es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Entonces nosotros debemos ver todo eso para determinar y ver qué efecto hay, ¿no? Algo que yo les podría decir es que a veces puede haber una queja, ¿no? Por ejemplo, en la FELCB, me decía una vez la directora, que a veces se manda mucho para la elaboración de informes, ¿no? Especialmente en el ámbito psicológico. Si bien lo visible puedes mandar a una mujer al médico forense, vas a tener un informe donde el médico forense va a determinar el tipo de lesión, incluso con qué se hizo esa lesión. En cambio, en el ámbito psicológico es muy subjetivo, porque ahí tú tendrías que ver daño. Y ahí esta policía me decía, un informe psicológico parece a un informe social, porque es muy parecido, ¿no? Otra persona me decía igual en el ámbito de investigación, que los informes psicológicos que realizan algunos psicólogos parece que lo hicieran copia-paste, me decía, ¿no? Porque presentan la misma sintomatología, lo mismo. Si usted compara un informe de una persona y de otra, y se utilizan la misma prueba, ponen lo mismo, me decía. Yo le explicaba que a veces hay algunas pruebas que tienen ya estandarizada, es decir, resultados estandarizados.
Y él me decía, sí, pero no nos ayuda, me decía, cuando existe, por ejemplo, violencia psicológica, ¿no? Cuando la denuncia es por violencia psicológica. Entonces, ¿qué tan importante también es la redacción del informe y la utilización de las pruebas explicando, ¿no? Que cada prueba mide tal cosa y los resultados que se tienen que hacer? Entonces, a veces puede haber colegas que por el tiempo, por la premura del fiscal, del abogado, o porque tienes que entregar un informe, a veces pueden hacer un mal uso de copiar y pegar y solo cambiar. Porque a veces podemos pensar, pero es víctima de violencia, tiene la misma sintomatología, solo cambia la historia, ¿no? Entonces, que, ahí digamos que estás haciendo una mala praxis. Primero, porque toda persona siempre es diferente. Toda persona tiene una historia. Entonces, tú tienes que ver si esa persona también no te está mintiendo. Cuando hacemos forense, todas las personas tienen un motivo, ¿no? Es decir, si bien han generado o han sido víctimas de un delito, cuando llega a evaluación, nosotros tenemos que dudar, es decir, ¿realmente será víctima? ¿Realmente será agresor? No es como en clínica, ¿verdad? Porque en clínica nosotros escuchamos cuando en proceso terapéutico y el paciente tiene su versión. Nosotros trabajamos en la sintomatología o de acuerdo a la especialidad o al enfoque que tú generes en terapia. Pero en psicología forense no es así, ¿no? En psicología tú vas, como se dice, lo que se ve se anota. En psicología es así, especialmente en forense, cuando tú evalúas. Entonces es bien importante la evaluación y la redacción que tú realices en relación a tu informe. Si bien es moroso, y si bien una mujer puede tener la misma sintomatología, pero siempre debemos ver la intensidad, qué está generando mayor grado de, si hay ansiedad, si hay depresión, pero ¿qué? Puede ser que una persona haya vivido una situación de violencia sexual y ahora sea víctima de violencia intrafamiliar. Entonces ya hay una lesión psíquica, ¿no? Ya hay un trauma preestablecido. Más lo que está viviendo violencia intrafamiliar, existe otro daño. Entonces, es como si se activara, ¿no? Como si nuevamente volviera a revivir el hecho. Y hay pruebas específicas que me dio trauma. Entonces tenemos que ver todo eso. La próxima semana vamos a avanzar un poco de lo que es el daño psíquico, ¿no? Qué tan importante a través de las pruebas. Y como les decía, ahora en nuestro medio se está evaluando mucho de lo que es la violencia psicológica. Hubo un estudio aquí en la universidad donde han establecido que 8 de 10 mujeres vive violencia psicológica. Entonces, si alguna de esas mujeres decide denunciar, vamos a tener mujeres o vamos a tener que evaluar la violencia psicológica. ¿Y cómo lo evaluamos? Porque cada persona es diferente. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, también depende de la posición y del tema, es decir, cuánto tú conoces del tema. Y eso es lo que vamos a avanzar hoy. Si bien algunos probablemente ya tienen conocimiento del problema, es decir, de la temática, vamos a ir reforzando. Los que conocen, me gustaría que participen de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, que puedan también nutrir el video chat, ¿no? Porque también esa es la finalidad, de que podamos construir entre todos un aprendizaje colectivo. Yo, de acuerdo a mi experiencia, ustedes también, de acuerdo a su experiencia, pueden participar. Es decir, es participativo. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar en violencia de género. Si bien les he planteado, género no solamente es mujer. Violencia de género también es hombres. Porque trabajamos en los dos. Hombres y mujeres pueden ser víctimas de violencia.
Buenas noches, doctora. Hola. Buenas noches. Hola, te escucho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Una consulta antes que pueda empezar. No tengo información. Usted, la anterior clase, la primera clase, si no me equivoco, quedó de subir, de escanear las pruebas estandarizadas para evaluación de violencia sexual. No sé si es que la ha subido. Mira, he traído hoy, estoy dejando 3 manuales. El primer manual es sobre herramientas para el peritaje psicológico en maltrato infantil, donde están todas las pruebas que se utilizan en el ámbito forense. El segundo Perfecto. manual es el manual sobre peritaje psicológico en violencia sexual, donde también están todas las pruebas. Y el tercero es sobre violencia psicológica y los instrumentos que se utilizan en peritajes en violencia psicológica. Entonces estoy dejando Perfecto. hoy, me decían acá en la maestría de que lo van a mañana a escanear. Me imagino que hasta el viernes ya lo van a tener. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Listo, espero que todos esos instrumentos les sirva y ustedes puedan ya utilizar si es que están trabajando también en algún lugar, ¿no? En situación o en violencia intrafamiliar. Justamente. Muchas gracias, doctora. Entonces, hasta el viernes, ¿no? Sí, yo estoy dejando hoy, me decían que mañana van a escanear. Entonces, hasta que les escaneen, mañana es jueves, sí, yo creo que hasta el viernes ya van a tener. Ya lo van a tener. No sé si tienes cámara, aquí está, los que tienen cámara van a poder ver. Este es uno, este ha sido elaborado por un consultor igual especialista en la temática, ¿no? Entonces hizo toda una investigación y este es el de violencia sexual, igual todas las pruebas que se utilizan. Y este es el de maltrato infantil. Igual, todos los instrumentos que se utilizan. Entonces les va a ayudar bastante. Van a tener 3 manuales que les va a ayudar a enfocar sus evaluaciones. Me parece fabuloso que puedan tenerlo. Perfecto. Los veo bien amplios, los veo bien consistentes. Sí, a ver, cada libro está entre 107 páginas, el otro está entre 171 y el otro está en 178. Así que van a tener buenos elementos documentales para que ustedes puedan ir leyendo, puedan ir viendo incluso los instrumentos que se utilizan en este tipo de temáticas. Muchas veces no hay, les diré, pero aquí los tienen. Entonces ustedes los van a poder fotocopiar, escanear, ya tienen instrumentos a la mano que son del ámbito forense, no son clínicos. Lo van a, sí, sí. Disculpe, ¿lo van a escanear en PDF o en algún otro? No, PDF es lo más adecuado y además menos peso. PDF lo van a escanear y les van a mandar. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Listo. Ya. Entonces empecemos con lo que es la violencia de género. Buenas noches. Estoy viendo también sus WhatsApps.
Bueno, la normativa que nos ampara es la 348, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es para hombres y para mujeres, ¿no? Solamente que a veces los hombres consideran que esta ley es solo para las mujeres. Sin embargo, esta ley ha sido creada, promulgada para proteger tanto a hombres como mujeres, porque ambos pueden ser víctimas de violencia. Entonces, en la ley también nos plantea el posicionamiento que ya tienen los informes, ¿no? El informe psicológico en casos de violencia. Y otro ámbito que también me parece interesante es el ámbito de atención, orientación y rehabilitación a hombres agresores, que la ley te plantea, ¿no? Entonces también nos abre otro capítulo de intervención y de prevención con población masculina. Es bien importante que de acuerdo a la temática podamos ver acciones preventivas, lo que les decía, si bien la psicología jurídica es amplia, la psicología forense va a ir evidentemente al ámbito de evaluación. Pero la psicología jurídica tiene un campo más amplio, ya sea en el ámbito de rehabilitación o sea de prevención. Entonces también se pueden hacer acciones preventivas con población masculina, sin dejar al lado a la población femenina. Pero ahora con la ley también nos plantea las acciones de prevención primaria. De acuerdo a la ley, todos deberían realizar acciones preventivas, desde universidades, desde empresas, es decir, todos exclusivamente, porque la ley nos ampara, ¿no? Entonces, tú puedes ver personas o instituciones que no saben. Te dicen, usted trabaja en violencia, está generando alguna acción preventiva con su personal, te dicen no, ni desconocen, ¿no? Dicen, ah, sí, hay la ley, pero esa ley es solo para mujeres. Incluso algunas mujeres no conocen el proceso, ¿no? Es decir, la ruta de la violencia, de la denuncia en sí. Y muchas mujeres deciden abandonar la denuncia y, bueno, quedan casos en los que no se siguen, ¿no? Pero por oficio se debe seguir porque ahora la violencia es un delito. Entonces, la normativa también nos plantea la elaboración de informes, lo que les decía, ¿no? El hecho de poder evaluar a una mujer que está viviendo en situación de violencia, pero violencia psicológica. O puede haber violencia física, violencia sexual, es decir, también tú cómo mides, cómo vas a evaluar a una persona que está viviendo situación de violencia. Entonces también me gustaría las personas que nunca han visto esta temática que puedan leer la ley. Es decir, no necesariamente tienes que leer una ley porque estés estudiando la maestría. Todos y todas en algún momento podríamos ser víctimas de violencia. Tú, tu amiga, tu hermano. Y es importante que tú puedas conocer justamente por estos altos índices de violencia que se están suscitando, ¿no? Y el otro fenómeno es el por qué se promulgó la ley. La violencia es un delito. Pero cómo a partir de eso el incremento de casos de feminicidio se ven visibilizados más, ¿no? Entonces otro fenómeno que también nos ayuda a analizar cuando tú intervienes con una mujer y identificas situaciones de riesgo. Ya sea cuando hagas la intervención con la mujer o hagas la entrevista con el hombre. Es bien importante que identifiques situaciones de riesgo. Aquí en La Paz, bueno, también sé que es a nivel de Bolivia, están capacitando a los investigadores para que puedan ellos identificar situaciones de riesgo y la intervención sea inmediata. No como lo que pasó en Santa Cruz, ¿no? Una señora fue a denunciar a un servicio haciendo conocer que su pareja había amenazado de que la iba a matar, ¿no? Y que las amenazas eran muy constantes en relación a la separación que ella había realizado con él. Fue a denunciar, pero tomaron la denuncia, pero ahí quedó. A los 2, 3 días el hombre la quemó y la señora murió.
Entonces, ¿qué tan importante es conocer la temática y conocer indicadores de riesgo? Es decir, cuando tú te das cuenta que una mujer está en situación de riesgo y un hombre es altamente peligroso, es decir, hay ciertas características que tú te puedes dar cuenta cuando haces la entrevista, que ese hombre probablemente sea de riesgo y que la mujer también esté en situación de riesgo. A nivel mundial hay ya guías especializadas, protocolos para los funcionarios policiales cuando tienen que investigar casos de feminicidio. En nuestro país se está elaborando, o ya hay. Yo tengo entendido que sí, con esto que están realizando con la policía, ¿no? Que puedan identificar factores de riesgo. Entonces es bien importante conocer la temática, es importante conocer qué es lo que se está realizando en nuestro entorno. ¿Ya? Si alguno quiere hacer algún aporte, por favor, puede hacerlo, está en todo su derecho y que pueda participar. Quiero hacer aporte, estoy en una conferencia, ¿cómo puedo hablar? Quiero hacer aporte. Seguramente ha filtrado. Sí les voy a pedir que apaguen su micrófono si es que no están o no van a hacer preguntas, porque se escucha todo lo que ustedes hablan o lo que están haciendo. Y eso genera un poco de interferencia con sus otros compañeros. ¿No? Entonces, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, es aquella agresión, daño sistemático y deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro de la familia. En este caso, el hombre contra su pareja. ¿Por qué se da más en la mujer? Como les decía, ¿quién es el que más agrede al hombre? Muchas veces tú te vas a encontrar cuando vas a dar talleres o algún trabajo con hombres, te dicen, pero ¿por qué siempre hablan de la mujer? ¿No? Porque las mujeres también son violentas, te dicen. ¿No? Pero si bien las mujeres pueden generar alguna práctica violenta, pero el porcentaje y la estadística te refieren nomás pues que los hombres son los que cometen más violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, no es que nosotros nos inventemos, sino es la estadística a nivel mundial que plantea de que es el hombre el que ejerce más violencia dentro del hogar. Vamos a ver los tipos de violencia. Si bien les decía, probablemente ustedes ya conocen la temática, pero es importante que podamos recordar y poder analizar ya desde un enfoque forense. Hablamos de violencia física. Hay un autor que se llama Felipe Ramírez y él ha escrito un libro sobre violencia masculina. En su libro plantea, primero, que él ha sido agresor. Y como agresor ha elaborado toda una metodología de trabajo y de rehabilitación con hombres. Y he tomado yo a este autor porque me parece muy interesante en la forma en cómo aborda la violencia. Uno, porque ha sido agresor. Dos, porque ha generado una metodología. Y él plantea que existen espacios que nosotros tenemos y que el hombre agresor empieza a invadir este tipo de espacios, ¿no? Ya sea el espacio físico y el espacio psicológico, el espacio cultural, el espacio social. Cuanto más espacios pueda invadir un hombre, menos recursos tiene la mujer. Y bueno, vamos a ver ahora algunos espacios de la forma en cómo va a invadirlos. Eso también te da un parámetro. Cuando tú estás entrevistando a una mujer que vive en situación de violencia, tú te das cuenta, ¿no? Si corre riesgo o no, si es dependiente o no, y cómo es el agresor. Muchas veces no te dan o no te envían para que también evalúes al agresor. Al agresor lo envían a otro lugar y tú solo evalúas a la víctima en sí. Entonces, ¿qué es la violencia física? Es un espacio
es una invasión del espacio físico de la otra persona, ¿no? Y puede hacerse de dos maneras. La que conocemos es el contacto directo o la violencia física en sí. Golpes, empujones, jalones de cabello. Y el otro es el realizar actos violentos alrededor de la persona. Por ejemplo, el romper cosas o dañar animales. Cuando tú haces una entrevista a una mujer, te puede decir, ¿no? Por ejemplo, yo he atendido 3 casos en el que la mujer hizo la denuncia y el hombre fue a sacar sus cosas y quería golpearla a ella. Entonces, ¿qué hizo? Cuando trataba de golpearla, su perro la defendió. Agarró al perro y lo arcó delante de ella. Entonces, ese tipo de accionar, tú tienes que verlo como un indicador de riesgo para la mujer. Porque cuando una persona daña ya a otro ser vivo, y en este caso un animal, te da un parámetro de que probablemente ese hombre sea de alto riesgo. A nivel mundial ya se ha identificado de que el daño animal es tipificado o relacionado a delito violento. Entonces, cuando tú escuchas que su pareja daña animales o los lanza, por ejemplo, yo tuve otro señor, otra señora, que el hombre cuando estaba así, entró a la casa, estaba renegando, agarró a uno de los gatitos que estaba andando y lo lanzó a la pared delante de los hijos. Había otro hombre que igual tenía su chancho, discutieron con su pareja y lo mató a palazos. Entonces son indicadores que tú debes tomar en cuenta cuando realices la evaluación. El daño animal es muy probable, es decir, muy probable que ese hombre es de riesgo y que la mujer sea de riesgo, porque en cualquier momento puede pasar su límite. O las cosas que hace alrededor, romper cosas. Hay hombres que pueden sacar las cosas de la mujer y romper y quemarlas. Yo me acuerdo cuando evalué a un señor que estaban en situación de denuncia ya. Me tocó a mí evaluarlo a él. Y él me decía, es que me da rabia el hecho de que ella denuncie. Ahora yo, me decía, sí admito haber quemado su vestido de novias. Sacó del ropero su vestido de novias, agarró, lo cortó y lo quemó. No, es decir, cosas. Sacó todo lo que habían, todos los regalos que habían tenido de matrimonio, porque hay personas, parejas que se guardan cosas, y lo sacó y lo rompió, ¿no? Entonces, no solamente nos detenemos al cuerpo físico de las lesiones, sino qué hace el hombre alrededor de ella. Rompe cosas, daña animales, y eso también nos da un parámetro para ver cómo es la violencia y cuánto ha invadido el espacio. Y la violencia física es el último recurso que utiliza el hombre. ¿Por qué? Porque con la violencia física está reafirmándose a sí mismo y hacia la mujer que él tiene el poder y el control. Primero utiliza la violencia psicológica, siempre. ¿Por qué la violencia psicológica? Porque empieza con humillaciones, desvalorizaciones y empieza como que a minar, empieza a generar cierta vulnerabilidad en esa persona. Entonces, cuando la persona quiere dar una respuesta frente a ese tipo de violencia, utiliza la violencia física para someter. El otro es la violencia emocional, que también puede ser, o la violencia psicológica, ¿no? Utilizan como violencia física o violencia emocional. Y tiene como objetivo destruir, desvalorizar la autoestima de la mujer, haciéndole dudar de su propia seguridad, ¿no? Se manifiesta a través de críticas, juicios, descalificaciones, insultos, humillaciones. Empieza a desvalorizar. A veces hay una pregunta, ustedes la van a ver en el manual que les estoy dejando. Hay entrevistas ya estructuradas, donde se le pregunta qué es lo peor que te hizo tu pareja.
Una vez me tocó evaluar a una señora y a ella le rompió la nariz, había violencia física muy extrema. Cuando yo le digo qué es lo peor que te hizo, y me dijo, es que me ha insultado. Entonces ahí también te das cuenta que algunas mujeres, cuando haces la evaluación, pueden minimizar. Para ti puede ser un daño, es decir, para ti puedes pensar que lo peor que le hizo es romperle la nariz o los huesos, la costilla, o agarrar un palo y pegarla. Pero para ellas eso no es lo peor, ¿no? Lo peor es, por ejemplo, en esta señora, lo peor fue que él le insultaba. Y siempre la atacaba haciéndole conocer de que ella era gorda, ¿no? Entonces, tú también ves cómo la persona está viendo la violencia, cómo lo está vivenciando. Y ahí tú puedes ver el efecto de la violencia en sí como daño, ¿no? Cómo ha generado que la violencia en esta mujer minimice un hecho violento y va con una situación de riesgo. Sí les vuelvo a repetir que apaguen sus micrófonos si es que no van a preguntar porque se escucha absolutamente todo. El otro tipo de violencia es la verbal. Es el uso de palabras para afectar y dañar a la mujer, haciéndole creer que está equivocada. Y existen tres formas. Uno es el de cosificar a la mujer, ¿no? Haciéndole ver como un objeto, sin valor, ¿no? Las palabras que más utilizan eres una pendeja, eres una sonsa, no sirves para nada, ¿no? Haciéndole ver como algo sin valor. El otro es degradarla, ¿no? Disminuir el valor de la mujer, ¿no? Tú no vales nada, o empiezan a comparar, ¿no? Si mi expareja era mejor que vos, o comparar, por ejemplo, con alguna artista, ¿no? Tal persona tiene un recuerpo y vos, mira, gorda, no sabes nada, no has entrado a la universidad, ¿no? Empieza a degradar, a disminuir el valor. Y las amenazas, ¿no? Si me dejas, me mato o te quito a los hijos. Eso es muy recurrente también en nuestro entorno. El hecho de poder amenazar y decirle, bueno, me dejas, yo me mato o yo te mato. Y te quito a los hijos porque eres una mala madre. Y hay algunas mujeres que no saben, por ejemplo, que eso no es real, no pueden quitarte. Tendrían que probar que tú eres una mala madre para que te quiten al niño. Entonces las mujeres desconocen normativas, desconocen derechos y piensan que evidentemente el hombre les va a quitar a sus bebés o a sus hijos. Entonces la violencia verbal es otro elemento que también nos ayuda a ver. El otro es la violencia sexual, es el hecho de ejercer, el imponer ideas y actos sexuales a la mujer. El observar películas pornográficas y el hombre obliga a realizarlas. Les diré que esto es muy recurrente en nuestro entorno. Si estas diapositivas están muy relacionadas a teoría, pero también a la práctica que yo tuve. Entonces estoy poniendo también lo que yo he podido observar en relación a intervención. El obligar a tener relaciones sexuales. El penetrar a la mujer con objetos. Cierta forma de violencia produce un daño psíquico a la mujer irreversible. La teoría nos plantea cuando evaluamos, por ejemplo, daño o trabajamos o intervenimos violencia en mujer. El daño es más cuando es violencia sexual dentro del entorno familiar, porque el agresor está ahí y tú no sabes que en cualquier momento puede ser víctima de violencia sexual. ¿Qué en comparación con mujeres que han sido víctimas de violencia sexual por un extraño? Porque el extraño, si bien ha violado, no la va a volver a ver, a no ser que sea alguien que le amenace y le diga que conoce su casa, que si lo denuncia o lo denuncia, él va a volver y la va a matar.
que en nuestro contexto hay más hechos de violación por extraños, pero no realizan ese tipo de amenazas. Y el daño es más en mujeres que viven violencia intrafamiliar y además son víctimas de violencia sexual. Hay casos en el ámbito sexual cuando tú evalúas, por ejemplo, cuando haces la... Dani, no puedo entrar. Hola, Hola, hola. dicen. Dime, dime. Sí, dice, ¿me escucha? Te escucho. Buenas noches. Disculpe que la corte. Mire, en este punto que acaba usted de mencionar, a evaluación, digamos, o a peritaje que se hace, resulta bien difícil identificar en ese momento, dado que se normativiza el tema de la violencia o de la agresión sexual cuando es en casa, es decir, por el marido. Exacto. ¿No? A simple vista es bien difícil identificar cómo se hace en estos casos, licenciado. Yo he tenido muchas experiencias que en un proceso terapéutico recién, digamos, como que se mencionó la información, ¿no? Pero dado el caso de que, tomando en cuenta de que se tiene un tiempo también para hacer entrega de un informe que dé indicadores en este sentido, es bien complicado, digamos, identificar y definir, ¿no? En entrevistas forenses, en realidad. Claro, aquí digamos va a ser la práctica y la habilidad del psicólogo para la entrevista. Si bien, como dice su compañero, es complicado porque a veces las mujeres se cierran, ¿no? Y no quieren hablar del tema. Pero cuando tú evalúas, tienes que hacerle conocer que cuanto más te puede dar información, es lo que le va a poder también, o tú vas a poder ayudar para poder hacer la evaluación. Y además, ¿dónde te das cuenta cuando hacen la denuncia? Y ahí te dice violencia física, violencia sexual, violencia psicológica. Entonces, cuando tú haces la entrevista, es ahí donde tú tienes que hacerle conocer, que te cuente si ella ha sido víctima de violencia sexual y qué tan importante es que la información que te dé también va a coadyuvar en el proceso de investigación y en el peritaje. Es bien importante tener las reglas cuando tú evalúas, ¿no? Hacerle conocer a la persona que cuanto más te pueda informar, cuanto más te pueda contar del caso, de cómo ella ha experimentado, es favorable para ella y también para coadyuvar en la investigación. Hay mujeres, evidentemente, por la vergüenza que no van a hablar. Es verdad. Pero hay que indagar, ¿no? Hay que indagar, hay que ir haciendo la entrevista. Si es que tú notaras que la mujer por vergüenza no te quiere contar, bueno, no se olviden que podemos tener 3 entrevistas. Lo recomendable en el ámbito de peritaje, a lo que se ha podido ver, que deberíamos tener por lo menos 3 entrevistas. Si puedes tener más, 4 o 5, bárbaro, porque sacas más información. Pero Claro. medio 3 entrevistas. En la primera, la forma en cómo tú intervengas va a ser fundamental. Si bien vamos a generar elementos de poder generar confianza con ella, ¿no? Porque puede haber personas que, si bien hacen forense, y yo también he escuchado de personas que hacen forense y evalúan, le dicen a la señora, ya, a ver, siéntese, a ver, cuénteme, dígame qué le ha pasado. No, es como si fuera policía. Y nuestra labor no es tanto de interrogar. También va a partir mucho del rapport, mucho va a partir de cómo yo voy a generar confianza con esa persona para que me pueda contar. Entonces es bien fundamental la primera entrevista que podamos tener. Y si bien no sale, en la última entrevista hacerle conocer si no tiene algo más que decirte. O hacerle conocer de que en la denuncia ella puso que era víctima de violencia sexual. Y que tú quisieras saber un poco más en relación a eso. Y qué tan importante es que ella te pueda contar. Porque también eso va a ayudar para que esta persona que ha hecho, que ha realizado este tipo de daño pueda tener algún tipo de castigo, ¿no? Es decir, una sanción por lo que hizo. Y ya posteriormente la persona podrá realizar un proceso terapéutico, ¿no? En instancias o instituciones que trabajan. Como dice su compañero, no es fácil.
Primero porque las personas se cierran. Mucho va a depender del psicólogo y la práctica en el manejo de la entrevista. Ahora, todos los psicólogos manejamos entrevista, ¿no? Si bien los diferencia van a ser los protocolos que vamos a usar, pero todos tenemos, creo, la habilidad como para poder realizar una entrevista y poder obtener toda la información que necesitemos para la evaluación en este caso. O puedes empezar con una pregunta, ¿no? De decir, ¿qué es lo peor que te ha hecho? No se olviden que primero tenemos que leer el caso. El caso. Al leer el caso, tú vas a tener ya una idea general de cómo ha sido la violencia, qué tipo de violencia ha sido ejercida en ella. En función a eso, tienes que hacer las preguntas, tienes que hacerte una guía. Si bien ya hay una guía estructurada de entrevista para mujeres en situación de violencia, puede haber algún ámbito que tú quisieras profundizar. Entonces también te ayuda a conocer el caso, a hacer y a guiar la entrevista, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido o tal vez podrías también, me parece tú has trabajado bastante en violencia, ¿no? Y Sí, sí, licenciada. quizás también, Sí, en realidad me ha respondido la cuestionante que yo tenía y bueno, la participación. Gracias. lista. Y es bien complejo trabajar violencia sexual en una mujer. Ustedes van a ver aquí en el peritaje por violencia sexual, ¿no? Las entrevistas, las pruebas que se utilizan. Y la entrevista es fundamental. Si bien podemos usar pruebas, creo que lo fundamental es la entrevista. Cómo Mm, podamos obtener información de la persona. Como les decía, mm, me han pasado a mí el dato de personas que están realizando intervención o, bueno, peritajes que parecen más policías, ¿no? mm, Que hay un maltrato, es decir, a ver, ya, siéntese señora, a ver, ya, cuénteme, ya, a ver, dígame. No, no, no quiero que me cuente eso, quiero que usted vaya al punto. Entonces, ujú, ahí es una mala praxis. El hecho de que tú seas psicólogo forense, jurídico, no significa que seas frío en tu trato. Tienes que tener también una ética de poder intervenir, porque esa mujer también está viviendo o ha vivido situación de violencia. O cuando evalúas agresores, ¿no? Puede haber algo que no te guste. Primero porque hay problemáticas que son más complejas. Y si tienes hijos y evalúas niños por abuso sexual, también hay un componente, ¿no? Porque a veces puedes sentir mucha pena, te puedes identificar, incluso puedes llorar, hay personas que pueden llorar por los casos y por las historias que escuchas. O evaluar mm, agresores, ¿no? Dicen, pucha, no, este es un desgraciado y ya interfieres tu evaluación, porque no vas a ser objetivo, es decir, estás de por medio con un prejuicio. Entonces aquí la ujú, finalidad es que tú puedas evaluar. Si hay rasgos, no hay rasgos. Ahora eso otra situación compleja es evaluar a un hombre violador. No hay un perfil. No hay un perfil. claro. No puedes decir, ah, este hombre es violador. No puedes. No se olviden que puede haber denuncias, falsas denuncias, por adolescentes, por mujeres, haciendo conocer de que ha violado. Es decir, que una persona X la violó. Tú no puedes ir y decir, este es el violador. Tú no sabes si es el violador. De acuerdo a los puntos de pericia que te den el fiscal, tú evaluarás y determinarás si tiene alguna característica, algo. Por eso les digo, hay que conocer temática. Si te toca violadores, tienes que leer violadores. Si te toca violencia, tienes que leer, porque tienes que fusionar teoría con lo que tú estás evaluando. Entonces son realmente problemáticas bien complejas. Si no es fácil evaluar, no puedes decir, ah, este es violador, que también se comete otro error. Yo he visto un informe de una compañera, no voy a decir de dónde estaba evaluando a un señor
y igual era por delito de violación. Y en el informe pone, él es el violador. Entonces, tú no sabes si es el violador. Primero porque no te están pidiendo que tú determines. Te pongo a los puntos de pericia, te dirá ver los rasgos de la persona, pero tú no puedes decir es el violador. Ahí sí te metes en un problema. Probablemente por las características tendrías que poner, pero no podrías acertar. No sabes. Como les digo, es bien complejo. Puede haber personas psicopáticas, con una psicopatía bien marcada, y pueden ser muy manipulativas. Te pueden manipular sin que te des cuenta tú, haciéndote creer que es la persona más, pero más virginal que puede existir. Que es una persona que ayuda, que es una persona muy colaborativa, que le están generando algún tipo de infamia. Entonces tú dudas y dices, pero pobrecito, no me parece que sea víctima, no me parece que sea agresor, o personas muy seductivas. Ahí tú tienes que ver, ¿no? Me mandaron un mensaje, pero espérenme, voy a ver, me mandaron un mensaje donde decía algo de violación. Esperen. Y es complejo, ¿no? Violencia sexual, especialmente cuando te toca evaluar daño psíquico. Hay protocolos especializados donde tú tienes, sí o sí tienes que ser cámara GESEL para leer y ver si se adecua al protocolo que tú has utilizado y si cumple los criterios. Y ahí tú dirás si existe daño o dirás si es creíble o no creíble el testimonio de la niña, el niño. Entonces, sigo partiendo de que es importante de que podamos conocer la temática. Y bueno, el ciclo de la violencia, ¿no? Si bien este ha sido modificado, pero es la misma esencia en casi todos los casos, ¿no? El periodo de acumulación o construcción de tensiones, el periodo de violencia, el periodo de arrepentimiento, ¿no? No se olviden que la violencia puede iniciarse hasta porque una persona deja una taza en un lugar no adecuado. Empiezan a discutir, ¿no? Discuten, el hombre puede agredirle o la mujer puede agredir, tic, se genera la violencia física o psicológica. Y por parte del hombre empieza el arrepentimiento de decir, discúlpame, nunca más va a pasar. O llega con sus flores, con su comida, con su ropa y dice, no, perdóname, no era mi intención hacerlo, que tú me haces renegar. Y bueno, se arrepiente y la mujer muchas veces hay este componente que dice, va a cambiar. El hecho de que diga, va a cambiar, minimiza hecho violento. Se reconcilian y puede durar un mes, una semana y vuelve a suscitarse el periodo, vuelve a suscitarse la construcción de tensión, violencia y se arrepiente. Y pueden vivir por años en situación de violencia. ¿Cuáles son los motivos de permanencia? ¿No? Son 4, de acuerdo a la teoría también, y de acuerdo también a la experiencia que yo tengo, que sí, evidentemente son ellos. Uno es más predominante que otro, pero es la dependencia económica, ¿no? En el que se plantea el hecho de que la mujer puede tener varios hijos y no trabaja. Y ahí es dependiente. Yo tenía una paciente, pero no de evaluación, sino una paciente de intervención, que tenía 33 años y tenía 10 hijos. Y el hombre se oponía para que ella utilice algún método anticonceptivo, ¿no? Decía no, porque él asociaba método anticonceptivo como una forma de engaño, ¿no? Decía, si ella se pone método anticonceptivo, me va a engañar o va a estar con cualquier hombre. La dependencia emocional, ¿no? Es decir, si bien existe violencia, algunas mujeres pueden ser muy dependientes a la pareja emocionalmente. Uno por el miedo a la soledad, miedo a quedarse solas, ¿no? A pesar de que exista violencia, hay esa distorsión, esa idea de va a cambiar,
¿no? Es un problema que se está suscitando, o voy a tener un hijo y va a cambiar. Y a veces no es tan sencillo en un hombre de que va a cambiar. A veces se complica más. La existencia de hijos pequeños también es otro factor de por qué una mujer permanece. Y el temor a las represalias, ¿no? Te voy a matar, te voy a quitar a los hijos. Yo les diré desde mi práctica profesional que yo tengo y que tuve en violencia, nunca había una mujer que sea masoquista. Porque a veces hay esa idea, ¿no? De decir, tanto vive en violencia que le gusta que le peguen. Entonces debe ser masoquista. Desde mi práctica no he visto. Además, si fuera masoquista no sufriría, más bien gozaría que la peguen. Pero cuando tú trabajas situación de violencia, realmente hay mucho dolor, mucho sufrimiento y no hay, digamos, ¿no? Y vas a escuchar, incluso vas a escuchar de personas que trabajan en el ámbito policial, no todos, pero dicen, pero esta mujer vive porque le debe gustar que la peguen, ¿no? Entonces ahí la intervención, por ejemplo, de ese investigador ya está errada, porque su forma de evaluación, su forma de intervención y de investigación está que la mujer es culpable. Y ahí no ve situaciones de riesgo, ahí no ve nada. Y directamente acusa a la mujer de que le guste. Y a ninguna mujer le gusta que la peguen, a no ser que exista algún problema, sea sadomasoquista, pero desde mi práctica profesional no la he visto. Entonces, es complejo eso, ¿no? Que algunas personas piensen que una persona vive situación de violencia porque le guste. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que ustedes van a poder ver es el síndrome de la mujer maltratada. No, este síndrome aparece por más, si la mujer tiene que haber vivido más de 10 años en situación de violencia. Entonces este síndrome aparece, ¿no? Es el síndrome de la mujer maltratada. Otro síndrome que van a poner es el síndrome de indefensión, ¿no? Es decir, la mujer queda en un estado en el que no hace, se queda ahí estática. Ni afronta, ni evita, y se queda ahí. Son daños. Cuando tú evalúas situación violencia, cuando te haces un peritaje, tienes que ver si existe este tipo de sintomatología. Si existe este síndrome, si existe la indefensión, qué tipo de daño se ha generado en esta mujer. Exactamente, la indefensión aprendida, ¿no? Es decir, qué tipo de daño ha generado la violencia en esta mujer. Y cómo tú, con tu evaluación, vas a poder medir, vas a poder ver. Es como hacer lo invisible visible en el ámbito de psicología, en el daño psíquico, ¿no? Porque te dicen, cuando tú vives violencia psicológica, te dicen, no se ve. Evidentemente no se ve, pero si tú realizas una evaluación con las pruebas adecuadas, más una entrevista, y visibilizas este daño que se ha generado en el transcurso de la vida de esta mujer, visibilizas lo invisible y lo haces visible. Entonces eso es lo interesante, el daño. Ahí sí tienes que hacer tu informe muy explicativo para que el fiscal vea cómo ha sido el daño en esta persona. Si bien los fiscales, por el tiempo, por la demora y por los casos, se van a veces a conclusiones, ¿no? No ven lo anterior. Pero ahí tú tienes que explicarlo, no con una forma muy coloquial que nosotros los psicólogos podríamos usar, pero sí explicarlo, de decir, esta mujer ha vivido situación de violencia de esta manera. Esto ha producido que se manifieste un daño de esta manera. Explicarlo, haciéndole ver cómo ha sido antes, cómo ha sido durante y cómo ha sido después. Y ahí le das, si tu informe en ese caso va a ayudar a esa persona. Y realmente vas a dar un instrumento que pueda ayudar. Yo creo que es un elemento bien importante el hecho de realizar un informe, ¿no? Primero porque si tu informe es un documento que va a coadyuvar. Entonces, es importante el poder visibilizar esto. Entonces, cuando hablamos,
Cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome de la mujer maltratada, hablamos de cierta sintomatología que deberíamos ver, ¿no? La sensación de amenaza incontrolable a la vida y la seguridad de la persona. El aislamiento social, hay un sentimiento de culpa, hay depresión, hay baja autoestima, hay un deterioro en la salud física. Yo tenía una paciente que cuando entraba su pareja o escuchaba el rechinar del piso, empezaba a temblar, no asociaba. ¿Por qué? Cuando él entraba a su casa, siempre él discutía con ella, siempre entraba en un estado así de malhumorado, ¿no? Entonces, te da, digamos, elementos como para poder ver cuál es el impacto de la violencia en la vida de esta mujer. Hay mujeres que pueden generar por situación violencia arrancarse el cabello, ¿no? Entonces, la ansiedad, empiezan a temblar, empiezan a bloquearse. Entonces ahí tú tienes que ver cómo esta situación violencia está afectando a sus funciones psíquicas. Si está más depresiva, está más ansiosa, entonces eso te ayuda a ver cuál es el efecto. Ahora, si la mujer ha sido víctima de otra situación traumática, ahí tú tienes que ver que probablemente ha sido una situación anterior más la situación de violencia que ha vivido, que ha generado de que se produzca un daño más irreversible, es decir, un daño que se esté manifestando de una manera desproporcionada, ¿no? Por ejemplo, víctimas de abuso sexual que han vivido en la infancia y que ahora esté viviendo violencia. Entonces, todo eso debemos ir analizando. Me están mandando preguntas. Quisiera que en las mismas preguntas, a ver, dice, ¿cómo actuamos con el oficial que determine si es o no agresor? Cuando tú evalúas, no sabes si es agresor. Mayormente los peritajes que te piden es perfil, ¿no? Te dice, ¿qué rasgos de personalidad tiene esta persona? Y si esta persona es agresor, es violento. Les he manifestado de que podemos encontrar rasgos de personalidad o estructuras de personalidad que lleven a ser un poco más proclives a cometer un delito. Por ejemplo, si tú estás evaluando a un hombre, donde te piden si es agresor o no, ¿no? Una persona que tiene una estructura paranoide. Entonces, ¿cuál es el núcleo del paranoide? La desconfianza y excesiva, los celos. Entonces, desde la psicopatología forense, por ejemplo, podemos ver que este tipo de estructura tiende a cometer un tipo de delito, como por ejemplo las lesiones puede generar lesiones o puede desencadenar en homicidios, justamente por las características. Desconfianza excesiva, celos exagerados, muy suspicaz en el ámbito de las críticas hacia otra persona. Y también la teoría y las investigaciones nos plantean que los hombres que ejercen violencia o los agresores tienen características paranoides, límites, antisociales o psicopatías. Entonces, si digamos tú estás evaluando a un hombre y te piden rasgos de personalidad y te sale con las pruebas que tú estás utilizando, paranoide, algún rasgo paranoide. Tú en la entrevista preguntarás, ¿no? E indagarás en relación a esta problemática y él cómo reacciona frente a situación de violencia con su pareja, por ejemplo. Y ahí tú vas
a dar a conocer en el informe de que por los rasgos que tiene o la estructura de personalidad es muy probable que pueda ejercer violencia. Si tú no puedes poner, es un hombre violento. Si no hay una estructura, perfil de un hombre violento, especialmente en el ámbito de violencia intrafamiliar, te dice la misma teoría que el único perfil es que seas hombre. Mucho va a depender de la biografía del hombre, de la historia familiar, de la situación de violencia. ¿Cuándo se ha generado la violencia? Y ver cómo ha sido la relación. ¿Qué situaciones ha generado? Entonces tú no puedes decir, es un hombre violento. No hay. No hay. Voy a dejarles otro libro que no sé dónde lo he puesto. Ah, aquí está. Los que tienen cámara van a verlo. Es Manual en Psicología Forense. En este manual te habla de la evaluación en violencia. Y aquí te dice que no hay una estructura violenta, es decir, no hay una personalidad violenta en sí. Puede haber rasgos por la estructura de personalidad. Por ejemplo, si una persona es altamente impulsiva, puede cometer un hecho violento por su grado de impulsividad. Entonces, ahí, por ejemplo, no puedes tú decir, sí, es un hombre violento, a no ser que te estén pidiendo peligrosidad. Ya hay pruebas que te miden peligrosidad, pero igual, tú tienes que determinar frente al protocolo, las entrevistas que tú realices, qué tan peligroso podría ser esta persona. Entonces, es bien interesante, como les digo, no solo es conocer la prueba, tú puedes aplicarte incluso, es conocer teoría. Cuanto más puedas conocer teoría, te ayuda a explicar. Y no entra solo en el hecho de utilizo la prueba y anoto, sino tienes que explicar. No se olviden que ahora hay algunos abogados que estudian más que los psicólogos, están más al tanto. Entonces, un abogado te puede decir, ¿por qué usted ha puesto de que él es violento? ¿Bajo qué parámetros? Dígame usted si hay una prueba específica que me mide que un hombre es violento. No hay, es decir, tú tienes que ver las características de este hombre, la situación, qué situaciones han generado para que este hombre genere violencia hacia su pareja. A no ser que sea un psicópata, ¿no? Y tenga una psicopatía así bien marcada. Y esté generando realmente una manipulación y una violencia muy, muy sistemática en la mujer. Entonces, la prueba nos va a ayudar para ver si algún rasgo o alguna estructura está conllevando ¿no? Si no, como les digo, si tú tienes un rasgo paranoide, eres probablemente de riesgo. Si hay estructuras de personalidad que son de riesgo. El paranoide es de riesgo. El esquizoide es de riesgo. El narcisista es de riesgo. El límite es de riesgo. El obsesivo es de riesgo. Por las características que ellos tienen en relacionarse con su entorno. Por eso son de riesgo. Entonces tú tienes que ver si una de estas estructuras encajan en estas que son de riesgo. Y con la evaluación, con la entrevista, con la relación o la situación que han vivido violencia, tú analizarás y verás si esta persona es o no es decir, analizarás, ¿no? Incluso con la prueba que tú utilices. Ya, sí me he ido un poco me he ido por otro lado, es que quería responder la pregunta que hicieron. Y bueno, ¿cuáles son los efectos en la salud de la mujer? ¿No? Las consecuencias que se pueden generar. Lesiones, ¿no? La incapacidad temporal o permanente, y esto nos ayuda a ver con el informe forense, ¿no? El informe forense te dirá, tiene lesión, tiene un hematoma, tiene una cortadura en X lugar, tiene que ha sido
ejecutado o ha sido realizado por una arma contundente. Digamos que el informe forense también te da un parámetro. ¿Con qué ha dañado a esta persona? Las enfermedades crónicas, los problemas asociados con salud mental, los problemas asociados con salud sexual y reproductiva, ¿no? Son los efectos que se generan en mujer en situación de violencia. Efectos igual, seguimos con la salud de la mujer, el homicidio, y en este caso sería el feminicidio, el suicidio, muchas mujeres se suicidan, la mortalidad materna, la muerte del feto, porque hay mujeres que son golpeadas cuando están embarazadas, el consumo de bebidas alcohólicas, la obesidad, la disfunción orgásmica, el vaginismo, es decir, son los efectos que se generan en la salud de la mujer, que te ayuda también a ver cómo es el efecto en una mujer. La baja autoestima, el autodescuido, el abandono en la apariencia y vestimenta, la desvalorización como mujer, la anulación como persona, el aislamiento, el déficit en la autonomía personal, la imagen de sí misma negativas, carencia afectiva por los hijos, ¿no? Hay algunas mujeres que también pueden ser maltratadoras, la dependencia, la frustración, la pasividad, la rutina, la rigidez, la negación a oportunidades, la segregación política y cultural, es decir, el aislamiento, ¿no? Que la mujer vive en situación de violencia. Los efectos en los hijos. Algo bien interesante es evaluar a los niños cuando tú trabajas violencia. Se debería solicitar a los fiscales, aunque algunos solicitan evaluación del entorno familiar. Me parece ahí muy fabuloso el evaluar a todo el entorno, porque en sí vas a poder ver cómo se está generando la violencia y cuál es el daño que se está realizando, tanto en la mujer, en los hijos, incluso en la misma situación de riesgo de algunos hombres que viven que son agresores, ¿no? Los efectos en los hijos, si es que tú evalúas a niños, no es el miedo al agresor. Licenciada, una consulta antes que explique. Dime. Por ejemplo, en caso de violencia familiar, cuando llegan los requerimientos del fiscal para que sea evaluada la mujer, sea la víctima en este caso, y manda el requerimiento, le llega al SLIM, ¿no? Y para los niños llegan los requerimientos a DNA para evaluar violencia familiar también. ¿No? ¿Cuál es mi consulta? Es la siguiente: lo adecuado sería que el mismo evalúe tanto al entorno familiar, es decir, o sea, la familia, la mujer y los hijos. Sí. Porque o sea, son dos profesionales del DNA que evalúa a los niños y del SLIM a la mujer. ¿Por qué? Porque el SLIM evalúa a personas mayores de edad y DNA obviamente a menores de edad. Exacto. Pero te cuento, a mí me mandaban que evalúe el entorno familiar. Evaluaba al señor, y si en algunos casos no asistía, y algunos que asistían los evaluaba. Evaluaba a la señora y evaluaba a los niños. Y daba un parámetro de ver el daño, tanto a los niños como a la misma señora. Evidentemente lo que tú dices, ¿no? Puede haber el hecho de que DNI evalúa a los niños y tú evalúas a la mujer. Aquí es fundamental la coordinación. Para mí, desde mi punto de vista profesional y desde la experiencia que yo tuve, que puedas coordinar con la psicóloga que va a evaluar a los niños y que tú puedas saber cuál es el resultado. ¿Por qué? Porque tú puedes evaluar y decir que la mujer en situación víctima vive situación violencia, pero que los niños no hay nada, ¿no? Entonces, si vive situación violencia debería haber algún efecto, porque los niños sí presentan efectos, a no ser que la violencia esté muy naturalizada. Dime. Justamente
mi posición es de que evalúe un profesional a la familia, ¿no? En este caso al entorno familiar de la víctima, ¿no? Y no así, digamos, que otro profesional evalúe a los niños, ¿no? Que un solo profesional evalúe tanto a la mujer y a los niños, ¿no? Debería ser, tendría que ser, porque así tú ves en sí el problema y el efecto que se está generando en ellos. Y tu informe va hasta más consistente, porque estás viendo el núcleo familiar, el daño que se está generando. Licenciada, perdón, me gustaría en esta parte, si me lo permite, hacer un aporte. Dale, dale, sí. Mire, a ver, por eso es la importancia de lo que se viene a denominar los equipos multidisciplinarios, que te permiten, de acuerdo a las acciones que vayas a desarrollar en función a la problemática que estás tratando, hacer las coordinaciones y las lecturas, además de los estudios de caso, ¿no es cierto? Eso va a permitir dar una respuesta específica al fiscal o a la entidad que solicite una valoración, ¿cierto? Es decir, hay trabajadoras sociales que seguramente, o trabajadores sociales que seguramente van a hacer ese trabajo que tiene que ver precisamente con cómo está la estructura familiar, los niños, y dependiendo también de los instrumentos que vayamos a aplicar, ¿cierto? Exactamente. Es bien importante la coordinación. Al menos en el Alto, cuando yo trabajaba, la coordinación realmente ha funcionado muy bien, ¿no? Es decir, tienes que coordinar, no es cuando trabajas Slim, DNA, deberías coordinar, porque eso también te ayuda a ver situaciones de riesgo. Si estás evaluando o estás interviniendo, tienes que ver situación de riesgo, tienes que ver que el trabajador social que vaya a hacer el informe o vaya a hacer la visita identifique situaciones de riesgo, porque ahora ya hay el trabajo social forense. Entonces eso te coadyuva en el proceso de investigación. Eso debería ser lo ideal. Todos coordinemos en un caso, tanto el investigador, tanto el trabajador social o la trabajadora social, el psicólogo, el abogado, debería ser. En algunos casos, no. Dime. Disculpe, a lo que yo me refería era que, o sea, abocándome específicamente al psicólogo, ¿no? Por ejemplo, que sea un psicólogo, obviamente que tiene que coordinar con su equipo multidisciplinario, pero yo me refería a que un psicólogo evalúa a la mamá y el otro psicólogo, por ejemplo, evalúa a los niños. No era mi criterio, ¿no? Que debería ser que un psicólogo evalúe violencia familiar al entorno. La familia, en este caso la mamá, los niños, ¿no? Sí. Esa era mi posición, ¿no? En cuanto a la evaluación psicológica en fin, del sistema familiar que, bueno, que vendría a ser ya víctima, ¿no? de violencia. No, y está bien, es la posición, también comparto esa tu posición, en el sentido de que tú cuando evalúas el entorno familiar, ves con mayor claridad el daño que se genera que está generando la violencia. Porque relacionas, incluso puedes identificar otro tipo de violencia que no se ha visto, ¿no? Entonces, sí debería ser, pero a veces mucho depende de la mirada del fiscal. Te puede decir, no, esta persona va a evaluar a los niños y esta persona va a evaluar a la mujer. Entonces, son dos informes diferentes, ¿no? Puedes identificar incluso, ponte que está simulando la mujer ser víctima. Y cuando entrevistas a los niños, te pueden decir otra cosa. Y hay cruzas de información. Es decir, hay cosas. Porque los niños pueden fingir muy bien. Y pueden mentir y decir, sí, mi mamá me ha pegado, me hizo N cosas,
porque también están siendo amenazados. Entonces tú, también desde tu práctica, tienes que ver si existe la sintomatología de un niño maltratado. Tienes que ver. Por eso vuelvo a recalcar, es bien importante conocer la temática. Entonces tú vas a ver afectación, daño, si realmente hay. Ponte que te diga, sí, mi mamá me pega, pero no hay detalles, no hay cosas que te llamen la atención para decir si realmente vivo violencia, si ha vivido violencia. Probablemente la mujer estuviera mintiendo. Tiene otra intención, tal vez de generar algún tipo de daño a su pareja. Entonces, sí, se debería evaluar. Una persona debería evaluar a su entorno familiar, ¿no? Porque también eso le ayuda a ver la relación de violencia, el proceso en sí. Exacto. Muchas gracias, licenciada, por la aclaración. Gracias. Y miren, cuando tú evalúas niños, son sintomatologías bien claras que se dan. Uno es el miedo al agresor, ¿no? Te empieza a decir el niño que tiene miedo, que la pegue a la mamá, miedo que la mate, miedo a que peleen. Puede haber agresión hacia sus hermanas, hacia sus compañeros de curso, empieza a aislarse, puede aparecer enuresis, ¿no? Si bien ustedes ven la enuresis, hacerse pis en la cama, la encopresis, hacerse caca, la onicofagia, comerse las uñas y los problemas de aprendizaje, ¿no? Es decir, en un momento, cuando vive situación de violencia y los hijos están presenciando, cambia bruscamente el comportamiento. ¿Y dónde se visibilizan? Problemas de aprendizaje, porque empieza a disminuir su atención y su concentración. Yo me acuerdo cuando evaluaba a niños, problemas se generaba mucho en el aprendizaje. Yo le preguntaba a uno de ellos, ¿qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué estabas distraído? Y él me decía, es que yo pienso, y cuando le dejo a mi mamá que mi papá puede matarla o que están discutiendo. Entonces se distraía. Entonces no atendía en clases. Entonces baja, ¿no? El problema de aprendizaje. O la agresión que se puede generar en su entorno con sus hermanos, con sus compañeros. La angustia, la ansiedad, la irritabilidad, las conductas antisociales que podrían aparecer, ¿no? En jóvenes, en adolescentes. La baja autoestima también, la baja tolerancia a la frustración, el pavor nocturno, ¿no? Que los niños te dicen, tienen miedo de dormir en la noche porque piensan que su papá la va a pegar a la mujer, ¿no? Así a su mamá. Y no pueden dormir, ¿no? Empiezan a tener pesadillas y hay un cambio. Entonces tú tienes que ver esa sintomatología. Los efectos en el trabajo, ¿no? Empieza a disminuir el rendimiento laboral, la concentración y la atención también disminuyen. Se puede generar grados de irritabilidad, tensión, una necesidad de justificar y dar explicaciones que en todo lo que hace, se compara con otros en todo, ¿no? En todo momento, siente miedo a tomar iniciativas, se aterra de cometer un error. Entonces aquí, por ejemplo, el hecho de que tú veas cuál es el efecto de la violencia, tú tienes que preguntar cómo era antes esta persona, cómo era después en el momento, cuando ha vivido, y cómo ha sido después. Tú ves ahí el proceso. Tú ves ahí dónde se ha generado algún tipo de daño justo por la situación de violencia que ha experimentado esta persona. Ha habido un cambio muy brusco. Si antes, digamos, era una persona alegre, te dicen, no, yo era una persona alegre, yo salía, hablaba, pero ya cuando he vivido con esta persona, los insultos, lo que me pegaba, ya no tengo ganas de vivir, ya no me gusta salir, me siento desmotivada, me siento triste, estoy más ansiosa, ¿no? Entonces, tú ves ahí, es decir, el efecto, es decir, el cambio, cómo era antes esta mujer,
qué ha pasado en el momento cuando ha vivido violencia, qué tipo de violencia ha ejercido el hombre, si ha sido más físico, si ha sido más psicológico, si ha sido sexual, qué ha pasado después, ¿no? Entonces, tú tienes que ver en el proceso. Por eso es importante hacer una buena entrevista. Su historia de vida, cómo lo ha conocido, y siempre los que han evaluado, probablemente coincidamos, o los que van a evaluar, siempre hay esa idea de que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Va a cambiar si me caso. Va a cambiar si tengo un hijo. Va a cambiar si vamos a la iglesia, ¿no? Entonces hay ese va a cambiar. Y minimizan el hecho violento. Entonces ahí tú tienes que ver, por ejemplo, esto del, del síndrome de Estocolmo, por ejemplo. En el libro que les estoy dejando hay una prueba que mide el síndrome de Estocolmo. Es decir, la identificación que una víctima tiene hacia su agresor, ¿no? Justamente por toda esta situación de violencia, ella no ve peligroso, más bien ve a su agresor como una forma o como una persona que le ha salvado y le está dando prioridad de decidir si muere o no. Entonces, hay una prueba específica para ver si existen mujeres que están en el síndrome de Estocolmo, ¿no? Pruebas también que te miden post-trauma. El post-trauma, es decir, situación, estrés postraumático, sí lo asociamos a daño psíquico, ¿no? Porque hay una sintomatología que ha generado un hecho violento y ha producido una situación traumática, es decir, un estrés postraumático. ¿Y cuáles son los efectos también del agresor? También hay hombres que cuando viven situación de violencia tienen miedo al abandono, ¿no? Al consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas. También hay una dependencia emocional, una irritabilidad, sentimientos de culpa, una necesidad de afecto. Estas últimas tres, son desde mi práctica profesional que yo he podido identificar. Son hombres que necesitan afecto, pero necesitan siempre ser reafirmados. Y necesitan esa necesidad de afecto, no necesariamente tocar, pero sí esa necesidad de que tú valores para ellos, que sus parejas valoren y que siempre los estén mimando, les estén diciendo cosas bonitas. Pero cuando una mujer vive situación de violencia, no le va a decir cosas bonitas. Primero, porque está herida. Dos, porque no le nace. Entonces, en el discurso del hombre hay mucha necesidad de afecto, ¿no? La necesidad de reconocimiento. Yo me levanto, salgo a las 6 de la mañana, llego a las 8 de la noche y esta mujer ni una taza de té me quiere dar. Yo hago todo, nunca le falta nada, pero a ella le vale. Prefiere irse más con su familia. Entonces ahí en su discurso tú te das cuenta de esa necesidad, de que él necesita ser reconocido por ella, que lo que está haciendo es por ella, ¿no? Es decir, por su familia. Y la justificación, ¿no? Empieza a justificar que si él le golpea, es porque él ya no le hace caso, ¿no? Entonces es importante ver también cuáles son los efectos en la situación de violencia. Hay otras tres características bien importantes cuando tú realizas la intervención o haces la evaluación a mujeres. Uno es que tú determines la hostilidad. ¿Qué tan hostil es el hombre? ¿Es una persona renegona? ¿Es una persona que siempre está renegando, que siempre está insultando? Entonces tú puedes preguntar a una mujer, cuando está con otra persona, ¿cómo reacciona? Usted dice, ay no, es un hombre realmente muy renegoso. No quiere ni siquiera que exista bulla, ¿no? Entonces ahí tú ves la hostilidad. El otro elemento o indicador es la indiferencia. Son hombres que son muy indiferentes al dolor de la mujer, ¿no? Es decir, no les interesa. Puede ser que la mujer esté enferma, esté embarazada, sufra algún tipo de dolor y es indiferente, no reacciona ante
la situación, no dice te voy a ayudar. Y estos indicadores nos ayudan a ver qué riesgo también puede correr esta mujer, ¿no? Una persona irritable en cualquier momento puede también pasar su límite por el hecho de su baja tolerancia a la frustración. Y el otro es la desvalorización. Constantemente empieza a desvalorizar a la mujer. 3 características que yo puedo utilizar en la entrevista. Si la desvaloriza, si es una persona irritable, ¿no? Con esos 3, yo puedo decir, probablemente este hombre es de riesgo. Y por la indiferencia, ¿no? Es muy indiferente al dolor de la mujer. Y esas 3 preguntas, o esos 3 elementos, me puede conllevar a armar mi pregunta y buscar si esta mujer es de riesgo, este hombre es de riesgo. Y en la entrevista te lo dicen, ¿no? Las mujeres, al narrarte. Por eso es bien importante conocer la problemática y cómo afecta. Y bueno, creo que ya nos estamos pasando de la hora. Les voy a dejar, como les he manifestado, los libros. Supongo que hasta el viernes lo van a tener. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte que tal vez ustedes puedan tener, también por la experiencia que tienen o están trabajando en algún lugar. Discúlpame, licenciado, tenía una duda. Dime. ¿Alguna vez ha intervenido en un caso de que había violencia hacia el hombre? Sí. Porque yo conocí... perdón, sigan. No, seguí, dime. El caso que yo conocí era de que la mujer era demasiado posesiva. El señor no podía salir, digamos, tarde de su trabajo. Era motivo de pelea, lo iba golpeando, lo arañaba. Y incluso no ha habido ya, o sea, había motivo de divorcio. Pero siempre hay, no, digamos, que no hay un apoyo en tanto leyes hacia este tipo, digamos, de hechos. Al último sí ha logrado, digamos, no divorciarse, todo, pero lastimosamente, digamos, no se puede quedar con su hijito. Entonces sigue habiendo, digamos, ese problema de que él puede estar, tal vez no viviendo en una situación así de violencia también, porque incluso le amenazaba con matarse si se iba a divorciar. Es una persona que totalmente quería controlar todo lo que hacía su esposo. Probablemente hasta el límite, ¿no? La mujer. Sí. Probablemente. Realmente mostró mucha dependencia. Sí, licenciado, por favor. Ese era mi aporte. Cuando tú evalúas a hombres que han sido víctimas de violencia, vas a utilizar los mismos instrumentos, porque los instrumentos no dicen que sea solo para mujer. Los instrumentos son para víctimas que han sido en situación de violencia. Entonces, ¿qué también te ayuda a fundamentar que un hombre está viviendo situación de violencia? Algunos hombres viven más situación de violencia psicológica, porque la mujer empieza a insultar, a humillar, a desvalorizar. En algunos casos pueden ser físicas, ¿no? Aquí, como yo, digamos, desde mi práctica y lo que yo podría recomendar. Primero es conocer esta teoría de lo que es la construcción de la masculinidad, que te ayuda a entender cómo es un hombre y por qué genera que vive en situación de violencia. Y no denuncia. Y si denuncia, es porque realmente ha pasado su propio límite. Entonces los hombres no denuncian por justamente el miedo a qué dirán los otros hombres o su entorno, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a denunciar si eres hombrecito? Y los hombrecitos no denuncian porque no son débiles. Entonces, el poder conocer cómo es la construcción de la formación de ser hombre y los roles y mandatos te va a ayudar a explicar que probablemente este hombre sí está viviendo situación de violencia por estas características. Entonces, tú vas explicando, ¿no? Que se siente humillado. Entonces empiezas desde la teoría a explicar, ¿no? Que para una construcción de ser hombre,
la desvalorización, el hecho de la humillación en tu imagen de ser hombre realmente es un efecto de mucho daño para algunos hombres. Entonces tienes que fusionar lo que te ha salido en la prueba más teoría y construcción de masculinidad. Desde mi práctica, desde lo que yo he podido hacer, que sí me ayuda a entender este fenómeno. ¿Qué te dicen? Víctima, hombre, pero hombre va a ser víctima. Entonces ahí muchas veces dicen, no es víctima. Y yo cuando he evaluado, evidentemente ha sido víctima. Y la mujer ha sido sancionada. Porque a veces podemos tener errónea la idea de que las mujeres no son agresoras. Las mujeres también somos altamente agresoras. Y nuestra violencia más letal es la violencia psicológica. Porque podemos humillar y desvalorizar a otra persona. Muy letalmente. Entonces ahí tú tienes que igual, el mismo procedimiento, tienes que ver el proceso, tienes que ver sintomatología, tienes que ver cuál es el daño que se genera en este hombre. Y hay casos de hombres, la misma reacción o la misma sintomatología de una situación de violencia. Si bien no encuentras mucha violación, por ejemplo, ¿no? No vas a poder encontrar violación en una pareja. Pero sí, digamos, la otra sintomatología o el otro efecto que es más psicológico, ¿no? Entonces, el evaluar también agresor, el evaluar también un hombre víctima, sí hay. Entonces, a veces pensamos, los hombres no son víctimas, los hombres también son víctimas, ¿no? También viven situación de violencia. Y a veces el efecto también de esto, de su estructura de ser hombre, dentro de su construcción, se genera otro tipo de síntoma, otro tipo de reacción frente a esta situación. Incluso hombres que son víctimas pueden ser también agresivos, pero no necesariamente son agresores por la situación de violencia que él experimentó. Entonces, por eso les decía, tenemos que fusionar teoría y evaluación. Bueno, ahora sí creo que terminamos. Les estoy dejando los documentos. Vamos a continuar el día viernes, igual de 7 a 8:30, y vamos a avanzar otro tema en relación ya a lo que es intervención, o perdón, a lo que es pericias en penitenciarías. ¿Ya? Y posteriormente vamos a ver lo que es la psicología aplicada a la investigación criminal, que es otro campo de aplicación muy interesante desde la psicología jurídica. Bueno, les agradezco. No sé si tienen alguna pregunta. Ya tengo entendido que uno de los compañeros ha dejado ya el video. Supongo que también lo van a quemar y lo van a subir a la plataforma para que ¿Aló? pueda tener. Aló, licenciada, ¿me oye? Hola, hola. Aló, Te escucho. licenciada, una consulta. Con relación a la autopsia psicológica, si la misma se practica en nuestro medio. ¿Aló? Ya. ¿Aló, licenciada? Primero está hablando una persona, ¿no? ¿Aló? ¿Me Rubén, Te escucha? escucho, te escucho, pero primero una pregunta. Y quisiera que cuando inicien una pregunta digan su nombre, para que yo los pueda conocer. licenciada Rubén Lepra. Dime. Hola, Rubén. La pregunta iba en el sentido de que si la autopsia psicológica se realiza en nuestro medio. Ocurre el caso de que la violencia que existe en parejas lleva a la muerte, en muchos casos, de la mujer. Entonces no se puede establecer o determinar si la misma sufría violencia antes de la muerte. Entonces mi pregunta iba en que si se realiza la autopsia psicológica o sería ideal proponer la misma para determinar si la mujer sufría violencia antes de la muerte. Bueno, la autopsia psicológica se utiliza cuando la muerte ha sido dudosa, ¿no? Cuando no sabes si ha sido el NASH, si ha sido natural, si ha sido accidente, si ha sido suicidio o homicidio. Y utilizan la autopsia psicológica justamente para determinar si la mujer ha sido víctima de situación de violencia. Sí se utiliza, el IDIF es el que utiliza, porque tienen por las pericias y por los puntos de pericia que podrían solicitar. Incluso los abogados ahora solicitan que se haga una autopsia psicológica cuando, por ejemplo, existen casos de suicidio de mujeres, ¿no? Y hay antecedentes de que la mujer ha vivido violencia.
Entonces ahí sí se utiliza autopsia psicológica. Y es muy interesante, aunque es un proceso largo, pero sí ayuda y coadyuva en un proceso de investigación. Y en este caso sería ideal también que se pueda utilizar en casos de feminicidio, ¿no? O en casos de que una mujer se ha suicidado. Sí se utiliza, el IDIF es el que utiliza. Otras instituciones, por ejemplo los SLIM, que yo sepa entendido, no lo realizan. Solo el IDIF, a no ser que seas tú un consultor externo y que alguien te contrate para hacer este tipo de análisis y que tu informe coadyuve en un proceso de investigación, ¿no? Y digas, hay elementos importantes que nos hacen pensar que la víctima no se ha suicidado y tampoco ha sido accidente, sino más al contrario, con la autopsia psicológica hemos podido determinar que sí, vivía situación de violencia y era que era una mujer de riesgo, ¿no? Entonces sí, pero es IDIF quien hace. Y es ideal, es otro tipo de instrumento, ¿no? Que nos ayuda a ver una retrospección de la vida de la persona, ¿no? Seguramente más adelante en algún módulo lo van a ver ustedes con más detalle. La autopsia psicológica y cómo se aplica, y porque es un proceso largo. Ahora sí, ¿alguien más que quisiera preguntar? Nadie más. Muy bien. Entonces les agradezco, muchísimas gracias por la participación. Nos estaríamos viendo el día viernes a las 7 de la noche. Ya espero que hasta el día viernes ustedes puedan tener las pruebas y quisiera que le echen una mirada, ¿no? Que vayan viéndolo. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, lo podemos resolver el día viernes. Entonces, muchísimas gracias por su participación a todos los que se han conectado y bueno, cualquier tipo de consulta me lo pueden hacer, no sé, les puedo dejar mi teléfono que es el 762-24254. Si tuvieran alguna consulta, yo sé que a veces nos vemos solamente días miércoles y viernes. Si tuvieran alguna consulta, alguna prueba, algún libro que necesitan, me hacen la consulta o a veces no puedo ver sus chats porque pasa rápido. ¿Ya? Entonces, hasta el viernes. Buenas noches. Dime. Antes de despedirnos, soy Kyoko. Me conecté un poco tarde al curso, entonces quería saber, por favor, si es que el curso del día viernes, que no se llevó a cabo y de las otras, ¿se van a recuperar en algún momento? Sí, vamos a recuperar. Justamente estamos viendo eso. ¿Qué día vamos a recuperar? Porque les cuento que los lunes también pasamos clases con los presenciales. Entonces estamos viendo, probablemente si podemos alargarlo o ver un día donde podamos hacer, y yo les voy a dar así de forma, todo lo que estamos viendo, toda la aplicación, para que no queden dudas en relación al primer módulo de lo que es la psicología jurídica y forense. Sí se va a recuperar. Licenciada, ¿podría repetir su número de teléfono, por favor? Habla Ricardo Vidal. Hola Ricardo, el 762 24 254. Perdón, ¿puede repetir? 762 24 254. 254. Exactamente. Y si me escriben, muchas gracias. Y me escriben, me dicen soy de la maestría. Y evidentemente lo van a subir en PDF. Todos los documentos que estoy dejando va a subir en PDF. Buenas noches, licenciada. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes, que tengan una buena noche y nos vemos el viernes. Aló. Hola. Dime. Hola, buenas noches, licenciada. Quien le habla es Lourdes Tolín. Justamente tengo esta duda. El día viernes tenía que darse, ¿no?, los dos foros, el miércoles y el viernes, y justamente yo no he podido estar presente por motivos de trabajo. Ya. Entonces, la pregunta es, las respuestas del foro 2 aún no se han enviado, ya se han enviado, porque honestamente he viajado a Cochabamba y no he podido estar al tanto de nada de esta situación. Voy a ser flexible con los foros. Las personas que no han podido mandarlas, mándenlas. Yo sé que a veces la situación laboral puede ser complicada, así que yo no me olvido. Mándenlas. Gracias, licenciada.
lean sí todos los documentos que yo voy dejando y bueno, lean lo que yo les voy a dejar. Mañana voy a dejar un documento. Es una revista sobre psicopatía. Si bien no está dentro de nuestro módulo, pero sí vamos a leer un capítulo sobre el comportamiento juvenil, es decir, comportamiento delictivo en jóvenes. Y vamos a ver la psicopatía en jóvenes. Entonces eso sí voy a dejar el viernes para la próxima semana para que ustedes puedan leerlo. ¿Ya? Gracias, licenciada. Muy bien. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Algún aporte que tal vez... Disculpe, ¿lo va a subir el material que acaba de mencionar para evaluar psicopatía? Sí, En la, es una revista sobre psicopatías. Es lo último de investigación en psicopatías, sobre el psicópata. o va a estar en la plataforma también, Sí, para que la podamos bajar. todo va a estar en la plataforma. Yo quise subirla desde mi computadora, pero es muy pesada. Entonces la voy a traer acá para que desde acá puedan subirla. Perfecto, muchas gracias, dicen. Listo. Buenas noches. Nos vemos, que estén muy bien. Igualmente, Listo, nos vemos, chao. igualmente, que esté bien, hasta luego. Pues vas a ver,